Buenas tardes a cada una, cada uno. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tercera sesión del curso corto de calidad de agua. Y hoy ya tenemos nuevamente el honor de acoger al doctor Ernesto González Rivas, que es el punto nacional focal de su país, de Venezuela. Sí, que es el punto nacional de Venezuela en la red interamericana de academias de ciencias. Él es miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Es profesor distinguido de la Universidad Central de Venezuela y director del Instituto de Biología Experimental. Junto con otras instituciones, la Sociedad Geográfica de Lima, la Academia Nacional de Ciencias, la Pontificia Universidad Católica del Perú, CEDAPAL, la Universidad Ricardo Palma y el Programa Agua, Clima y Desarrollo de Global Water Partnership les da la bienvenida en un tema sumamente interesante: contaminantes desde fuentes agrícolas en los ecosistemas acuáticos. Todos sabemos que en nuestro querido país, 80% del uso del agua es agrícola, agropecuario. Y el tema entonces debe convocarnos a todos. Sí, nuestro país ha hecho enormes progresos en múltiples campos. La agricultura sigue siendo, con los usos afines, el gran usuario del agua. Y a menudo no es un tema que se trata, a pesar de ser un tema muy importante. A menudo uno piensa, aguas para la agricultura es solamente para las áreas rurales lejanas. Recordémonos que en una ciudad como Lima, que cuenta con 1/3 de la población del país, hay tierras de cultivo, hay agricultura, y agricultura intensiva para una ciudad que demanda cada vez más productos de la horticultura, productos de pañeva, pollos de la granja, leche, carne de los establos o de los establos o de las granjas de cerdos y todo. Ahí no es a nuestras puertas, es ahí mismo. Y pensemos un rato en que no prestamos atención, no prestamos la debida atención a las múltiples interrelaciones que se generan, a los múltiples impactos que se crean a lo largo de los días y que significan no solamente un impacto en la salud de los ecosistemas acuáticos, pero un impacto en la salud de todos los limeños y a otra escala de todos los peruanos. Por eso acogemos con especial alegría al doctor Ernesto González. Ernesto, voy a compartir la pantalla, si te parece. Paso yo. Perfecto. Gracias. Ay, un ratito, he hecho algo incorrecto. Y voy a poner la presentación de
hoy día. Ajá. Perfecto. Creo que esta, ¿la ves bien? Sí, si quieres le das Así, control L para que ocupe la pantalla ahí completa. está, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente esta oportunidad de compartir con ustedes. Quería además advertir que yo no soy un especialista en cuestiones agrícolas, pero sus resultados, como que es lo que me interesa a mí, sus contaminantes, tienen un efecto sobre los ecosistemas acuáticos. Y eso es lo que los voy a invitar hoy a ver, a dar un recorrido sobre algunas de estas cosas que pasan con la agricultura. Aclarándole que que son actividades necesarias, aunque en mi presentación yo lo que voy a hablar son de los impactos. Entonces no crean con esto que estoy en contra de las actividades, sino todo lo contrario, cuando se deben hacer, creo que se deben hacer de una forma racional y pueden haber alternativas. Entonces, bueno, vamos con la siguiente, vamos con la primera. Debo decir también que me he basado en muchos reportes de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que justamente este año expresa que habrá que alimentar a una población de entre 9.000 y 10.000 millones de personas para el año 2050. Y entonces para producir estos alimentos necesarios se va a requerir mucha, pero mucha agua. Entonces, garantizar la seguridad alimentaria en el futuro y al mismo tiempo la utilización sostenible de los recursos hídricos va a constituir un gran desafío para esta y para las generaciones sucesivas. Vamos con la siguiente. Fíjense, según la FAO, el sector agrícola utiliza elevadas cantidades de agua de extracción hídrica, la cual se ha estimado en más de 400.000 millones de metros cúbicos por año. Entonces, sin duda alguna, es el sector con mayor consumo de agua dulce en la actualidad, de acuerdo a datos que recopilaron nuestros compañeros de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, Ford y colaboradores, en el libro de calidad de agua que publicamos en el año 2019. La siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar justamente unos datos que encontré en datos de la FAO del año 2017, donde vemos cuál ha sido la cantidad de agua extraída con fines agrícolas en las Américas. Y podemos notar que llega a 415.517 millones de metros cúbicos por año. Vemos que en comparación con el agua total extraída y el agua que se utiliza para usos agrícolas, tenemos, por ejemplo, casos como los de Bolivia. Tiene más del 90% del agua extraída se utiliza para usos agrícolas. Chile con 83%, Ecuador 81%, Haití 83%, Paraguay 88,52%, Perú con 81%, República Dominicana y Uruguay sobre el 80% también. Y fíjense entonces el área cultivada en la columna derecha. Entonces, aquel que tiene mayor área cultivada con menor porcentaje serían los Estados Unidos, en este caso, 160.437 hectáreas. Y aquel que utiliza más agua por área cultivada es justamente Chile. Entonces, allí tenemos un desbalance. Eso tiene que ver, tienen varias explicaciones. No solo sería la eficiencia en el uso, sino también digamos, el tipo de suelo, el tipo de cultivo. Entonces, eso no es una relación directa de más eficiencia o menor eficiencia, pero sí nos llama la atención en la enorme cantidad de agua utilizada. La siguiente, por favor.
Bien, entonces, por supuesto, si se está manejando esa gran cantidad de volúmenes de agua, entonces no nos queda otra que pensar que debe haber también un alto impacto, un impacto notable sobre el agua utilizada, justamente debido al manejo y los residuos que esas actividades van a generar. Entonces, las actividades agrícolas en general contaminan en última instancia, como ya lo hemos hablado, a los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, la contaminación agrícola se va a referir, y aquí entonces esto es muy importante, porque aquí voy a abarcar una serie de actividades, no solo lo que es la siembra, los cultivos, hay algo más. Entonces vamos a englobar una serie de actividades acá. Y entonces esa actividad, esa contaminación agrícola se va a referir a los subproductos bióticos y abióticos de las prácticas agrícolas que resultan en la contaminación o degradación del ambiente y en los ecosistemas circundantes y que causan daños a los humanos y sus intereses económicos. Entonces, el objetivo de esta presentación va a ser ofrecerles una visión bastante general. Recuerden que no soy especialista en agricultura y en actividades pecuarias, pero sí les puedo hablar entonces de estos impactos, los cuales nosotros hemos podido documentar a través de la Red Interamericana de Academias de Ciencia. Entonces, aquí están esos impactos de las actividades agrícolas y pecuarias sobre los ecosistemas acuáticos, es sobre lo que vamos a tratar. Por favor, la próxima. Ya está. Sí, no la veo. ¿Tienes la de las prácticas agrícolas, la de las fuentes no puntuales? Pon por favor esa. Bien. No, yo todavía no la veo, pero bueno, sigo adelante. Entonces, podemos, como ya les había hablado la semana pasada, hay fuentes no puntuales de contaminación, que son las prácticas agrícolas. ¿Cuáles son esas fuentes? Si puedes, por favor, Nicole, poner la siguiente, la que tiene la imagen con el círculo rojo. Es este que lo Sí. tienes puesto. Ok, yo no la estoy viendo, yo me quedé en la de agua extraída con fines agrícolas, pero bueno, no hay problema, ya llegará. Eh, Voy a refrescar un poco aquí para ver si llega. Yo tampoco la veo, Nicole. Sí. Si quieres, refresca la pantalla, Nicole, y a ver. Ajá. ¿No la ven? Ahora sí, Ahora sí. Perfecto. Entonces, fíjense, esta era la misma imagen que yo les había presentado la semana pasada sobre las fuentes puntuales y no puntuales que generaban los problemas de eutrofización. Y básicamente lo que voy a tratar es lo que está en el círculo rojo, en el punto rojo grande, donde tenemos las actividades agrícolas y también toda la parte que tiene que ver con los cultivos, los desechos que allí se generan, incluso la vaquita que ahí está dibujada. Entonces, eso serían fuentes no puntuales. ¿Por qué no puntuales? Porque no vienen de un punto fijo, sino que vienen por la escorrentía de todas estas áreas que han sido cultivadas. La siguiente, por favor. Entonces, podemos hablar que las fuentes no puntuales y la escorrentía en la agricultura son la principal entrada de fósforo, de nitrógeno y otros agroquímicos que llegan a los cuerpos de agua a través de estas actividades. Entonces, los contaminantes orgánicos persistentes, que en algunos casos ustedes los pueden encontrar como COP, los herbicidas, los insecticidas y el aumento del uso incontrolado de fertilizantes se han convertido en una fuente importante de contaminación de los recursos hídricos y de las aguas superficiales y subterráneas. Los cambios en el uso de la tierra que promovieron la deforestación para la expansión de la producción agrícola y ganadera también crearon una sedimentación generalizada en las aguas superficiales, los lagos, embalses, ríos y lagunas costeras. La siguiente, por favor. Empezamos por la expansión agrícola. Vemos que la tasa anual de deforestación se ha estimado en 10 millones de hectáreas
en el periodo 2015-2020, frente a los 12 millones de hectáreas en los 5 años previos, 2010-2015, y los 16 millones de hectáreas en el periodo 1990-2000. Esto según la ONU en el año 2020. La deforestación anual mundial se estima entonces en 13,7 millones de hectáreas por año. Y según la FAO, la agricultura es el mayor productor de aguas residuales por volumen y el ganado genera muchas más excretas o excreciones que los humanos. Entonces, a medida que se ha intensificado el uso de la tierra, los países han aumentado enormemente el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y otros insumos. La siguiente, por favor. Aquí para entender un poco lo que me estoy refiriendo, he encontrado este gráfico que son los países con mayor pérdida de bosque primario, o sea, el bosque original. Y de los 10 primeros lugares, 5 son de América Latina. Encontramos en el primero a Brasil, seguido de la República Democrática del Congo, Indonesia, Bolivia y Perú, está en los 5 primeros puestos, seguido por Malasia, Colombia, Laos, México y Camboya. Entonces, una de las principales razones de la deforestación, según este informe que he encontrado, es la extracción de madera y la conversión de tierras de cultivo. Entonces, estamos hablando de la expansión agrícola en contra de en este caso, en desmedro de los bosques. Y esto es un problema porque entonces los nutrientes que deberían retenerse en estos bosques van a ir directamente a los cuerpos de agua. Y vamos a ver además otros problemas. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo van a afectar las actividades agrícolas a los recursos hídricos? Entonces, bueno, lo primero que podemos ver es el uso de fertilizantes minerales y orgánicos que se han multiplicado por 10 desde 1960 y generan la eutrofización, de la cual les hablé la semana pasada. La producción pecuaria, que es el número mundial de cabezas de ganado que se ha más que triplicado desde 1970. Esto ha generado una nueva clase de contaminantes, los antibióticos, vacunas y promotores hormonales de crecimiento que viajan a través del agua, desde las granjas a los ecosistemas y al agua que bebemos. Y de este tipo de cosas les voy a hablar la semana que viene. Entonces guarden sus preguntas también para la semana que viene si tienen que ver con esta parte pecuaria. Bueno, podemos adelantar algunas hoy si es posible. Otro de los efectos sería la contaminación del agua por la materia orgánica. La procedente de la ganadería está mucho más extendida que la contaminación orgánica derivada de las áreas urbanas. Y este es un dato no menor. El uso de plaguicidas, que desde 1970 sus ventas mundiales pasaron de cerca de 1.000 millones a 35.000 millones de dólares anuales, elevando las concentraciones de tóxicos en los ecosistemas acuáticos. Y finalmente, dentro de estas actividades, la acuicultura, que se ha multiplicado por 20 desde 1980, liberando grandes cantidades, cada vez mayor y mayor, de excrementos de peces, restos de alimentos no consumidos, antibióticos, fungicidas y agentes antiincrustantes en las aguas superficiales. Estos agentes antiincrustantes son justamente los que se colocan sobre la pintura para que no crezcan otros organismos en los estanques. La siguiente, por favor. Comencemos a ver entonces sobre los fertilizantes minerales. Bueno, la contribución exacta de la agricultura a la eutrofización de aguas superficiales y a la contaminación de las aguas subterráneas es muy difícil de cuantificar, justamente por ser fuentes no puntuales. Sin embargo, se ha calculado que puede ser superior al 50%. Pongo esta ilustración, evidentemente eliminando la marca, porque yo quiero que vean, se fijen en los componentes de este tipo de abono, que es el 15-15-15, que es el porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, fíjense que tiene grandes cantidades de nitrógeno y fósforo principalmente. La siguiente, por favor. Este dato, encontrado para Colombia en nuestro libro de calidad de aguas en las Américas, este es el capítulo de Colombia, Roldán y colaboradores, se encontró que hubo una elevadísima producción y venta de fertilizantes
tanto en forma granulada como en solución, forma líquida. Estamos hablando en total de producción más de 1,5 millones casi de fertilizantes granulados, una venta de 1,671,000, perdón, 1,000 millones de, de, de polvo granulado. Y de solución, 1 millón de litros. Entonces, estamos hablando de unas cantidades elevadísimas. Entonces, esto evidentemente tiene un impacto sobre, primero, sobre dónde se está usando para el crecimiento, la producción, el desarrollo de los cultivos, etcétera. Pero también todo eso, cuando los residuos van a ir directamente a los cuerpos de agua. La siguiente, por favor. Otro caso es el de los fertilizantes en Cuba, que fue aumentando enormemente. Los colegas cubanos en nuestro libro de Llanas expresan que justamente por la desaparición del bloque socialista europeo, ellos dejaron de recibir justamente este tipo de compuestos, los fertilizantes. Entonces debieron procurar nuevas fuentes de nutrientes a partir del compost, humus de lombriz, biofertilizantes y bioplaguicidas. Entonces, de todas maneras, la cantidad que se venía usando era elevadísima. 200 kilogramos por hectárea llegó en total. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también la evolución de la importación de fertilizantes en Uruguay entre 1998 y 2016, con un pico en el año de 2013. Una disminución importante, pero aún elevada, porque estamos hablando de más de 600,000 toneladas de fertilizantes. Esto es de Alonso y colaboradores, de Llanas también. La siguiente. Bien. ¿Cuáles serían entonces el efecto de esos fertilizantes minerales? Bueno, se los voy a resumir en esta lista que tienen que ver con la eutrofización de los cuerpos de agua, aumento de la producción y biomasa del fitoplancton, algas asociadas y macrófitas. Acuérdense que proliferaban las cianobacterias, modificación de las características del hábitat debido a la transformación del conjunto de plantas acuáticas, sustitución de especies ícticas deseables, por ejemplo los salmónidos en los peces occidentales por otras menos cotizadas, producción de toxinas por determinadas especies de fitoplancton, las cianobacterias básicamente, aumento de los gastos de operación de los sistemas públicos de abastecimiento del agua, además de problemas de gusto y olor, especialmente durante los periodos de proliferación de algas. La desoxigenación del agua, especialmente al finalizar las situaciones de proliferación de algas, lo que normalmente da lugar a una mortandad de peces, una mortandad masiva. Colmatación y obstrucción de los canales de riego por las macrófitas, reducción de las posibilidades de utilización de agua para fines recreativos, debido al lodo, proliferación de macrófitas y malos olores producidos por la descomposición de las algas, impedimentos de la navegación debido al crecimiento de densas masas de macrófitas y pérdidas económicas debido a la modificación de las especies ícticas, mortandad de peces, entre otros síntomas e impactos negativos. La siguiente, por favor. Vamos a ver aquí una imagen del lago de Valencia, que fue tomada a través del satélite Sentinel. Perdón. Imagen de satélite Copérnico Sentinel-2 y refleja la floración de cianobacterias básicamente en la zona sureste del lago hacia el centro por las grandes cantidades de nutrientes. Aquí hay una combinación de todo lo que viene de la parte sur, que son justamente las zonas agrícolas y pecuarias, y a la derecha, el centro poblado que ustedes ven es la capital del estado Aragua, la ciudad de Maracay. Entonces, fíjense ustedes la impresionante mancha verde que representa la floración de cianobacterias. La siguiente, por favor. En esto vamos a ver, en esta imagen, la muerte masiva de peces en la laguna de Macanché, Guatemala, justamente por todos estos problemas que les he mencionado como consecuencia de la eutrofización debido a la descarga de los fertilizantes, el lavado de fertilizantes y la escorrentía hacia
los cuerpos de agua. La siguiente. También podemos considerar el problema que generan algunos fertilizantes orgánicos. Los problemas generados por estos fertilizantes serían también la fertilización de las aguas superficiales, la contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de la lixiviación, especialmente por nitrato, que esto incluso para las aguas subterráneas es un gravísimo problema. Contaminación de metales pesados, ya que el estiércol de ganado porcino puede contener cantidades significativas de cobre. Acidificación como resultado de la emisión de amoníaco, que es por volatilización. Recuerden que la excreción tiene urea y también ahí pasa también a amonio, procedente de las instalaciones ocupadas por el ganado y lugares de almacenamiento de estiércol y de su aplicación como abono de la tierra. La siguiente, por favor. Bueno, los fertilizantes orgánicos, que incluyen el estiércol producido por el ganado vacuno y porcino y por las aves de corral, es utilizado en todo el mundo. Y a ello hay que añadir el uso de excretas humanas, especialmente en algunos países de Asia. Entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando, cuando se practican este tipo de actividades, graves problemas debido a que en determinadas zonas de ganadería intensiva la producción de estiércol supera con creces la capacidad de la tierra de asimilar estos desechos. Y estos son, por supuesto, lavados y llevados a los cuerpos de agua. La siguiente, por favor. Aquí vamos a pasar a las actividades pecuarias. La producción pecuaria es una de las causas principales de los problemas ambientales más apremiantes del mundo, como el calentamiento del planeta, debido a la emanación de gases de efecto invernadero, también la degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua y la pérdida de la biodiversidad, según la FAO en el año 2007. La próxima, por favor. Algunos de estos problemas generados por la actividad pecuaria y de corral, según Pérez Espejo en el 2008, son las siguientes. Contaminación por excretas, donde los principales contaminantes son justamente los nutrientes, nitrógeno y fósforo, la materia orgánica, pero también bacterias y patógenos, los residuos de medicamentos y los metales pesados. Estos contaminantes pueden llegar a las aguas por rutas puntuales y rutas difusas, que son las no puntuales. Los residuos del procesamiento de productos ganaderos. Los rastros son una importante fuente de contaminación local y las curtidurías son emisoras de un amplio rango de contaminantes orgánicos y químicos. Está también la contaminación de producción del alimento animal, donde las fuentes principales son los nutrientes de los fertilizantes minerales, los pesticidas y los sedimentos originados por la erosión. Y el impacto que se sucede en el ciclo del agua. El pastoreo intensivo y la conversión de uso del suelo alteran el ciclo del agua. La siguiente. Vamos a ver ahora uno de los problemas más graves que podemos encontrar y se refiere a los plaguicidas. Además de los fertilizantes, la gran mayoría de los procesos agrícolas de nuestro tiempo emplean productos químicos para el cultivo y la producción de los alimentos. Estos productos se filtran a través de canales subterráneos que en la mayoría de los casos acaban en las redes de agua que utilizamos para nuestro consumo. Esta agua difícilmente va a ser tratada para que vuelva a los canales aptos para el consumo. Esta es una imagen que conseguí de una publicación de un país asiático, creo que es de Vietnam, y tenía también la marca del plaguicida, yo se la borré, pero me gustó la imagen porque el pesticida que se está utilizando, la imagen es una víbora que está mordiendo justamente a quien lo está utilizando. Puedo incluso narrar una anécdota cuando yo trabajé en una estación biológica, era mi primer trabajo antes de entrar a la universidad. Recuerdo claramente que teníamos una gran cantidad de mosquitos en un pequeño islote en el archipiélago de los Roques, que realmente hacían bien difícil estar en algún tiempo dentro de la estación. A mí me tocó en un momento darle esparcir este plaguicida.
resulta que los que me colocaron el tanque en la espalda no lo habían cerrado bien. Y recuerdo que en un movimiento me cayó en la espalda y eso fue una quemadura bien fuerte que yo tuve en su momento. Entonces, fíjense ustedes el riesgo nada más al contacto, ni hablar de la parte residual y la toxicidad que genera. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento un inventario de plaguicidas según la FAO Only en el 97. Una enorme variedad de herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, nematocidas, fumigantes de suelo, insecticidas de suelo, fungicidas de suelo y productos degradados. Porque además muchos de los productos de estos plaguicidas, insecticidas, al degradarse, también dejan sus residuos, sus productos secundarios son elevadamente tóxicos. La siguiente, por favor. Esto es, les comentaba antes de iniciar esta conferencia a Nicole, a Flor y a los que estaban conectados en ese momento, que yo tengo un compañero, un amigo de la infancia que vivía por aquí, por mi casa, que él no tiene nada que ver con ciencia ni de aguas, pero le gustan los temas y recibe algunas revistas. Y esto es justamente esta revista de Wolfram y colaboradoras me la hizo llegar hace apenas un mes. Y entonces se ve el caso de lo que está sucediendo en Europa, donde el uso de la tierra con fines agrícolas se identificó claramente como el principal responsable de los riesgos acuáticos observados en las aguas superficiales. También hay otros contaminantes emergentes que se los mostraré en la última conferencia dentro de 2 semanas. Los plaguicidas que se identificaron aquí fueron los principales factores de riesgo, mayores del 85%, mayores en 85% de los valores umbrales de riesgo, lo que se considera concentraciones de riesgo, siendo los invertebrados acuáticos los organismos más afectados. Y aquí se ve entonces cómo, con el pasar de los años, la frecuencia de detección de esos plaguicidas es cada vez mayor, tanto para los herbicidas, fungicidas e insecticidas en las aguas. La siguiente, por favor. En esta imagen va a presentarse, yo no la veo aún, pero se refiere, ahora sí la veo, se refiere a los riesgos acuáticos medios en función del uso de la tierra agrícola. Y entonces se representa la relación aproximada entre el grado de intensificación agrícola y los riesgos promedios observados para cada grupo de organismos. Como ven, invertebrados acuáticos, peces, plantas acuáticas y cuando se consideran todos en conjunto, que es la opción A, B, C y D respectivamente. La contribución porcentual de plaguicidas, es decir, herbicidas, insecticidas y fungicidas, se representa, como lo ven allí, con unas cruces negras y las tendencias lineales correspondientes se representan con las líneas discontinuas negras, tanto en el eje y secundario, en el eje Y secundario. Bien, lo que tenemos que ver y aprender de esto es simplemente que aumenta el efecto, el negativo, el impacto de los plaguicidas sobre los organismos acuáticos. Mientras mayor uso, mayor es el impacto. Es lo que se desprende de esta figura. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con datos de mi vecino país, que es Colombia, los datos publicados por Roldán y Elianas en el 2019, vemos entonces aquí el insumo ahora de plaguicidas. Estamos hablando de 16 millones y medio que se producen contra la venta de 10 millones y medio en estado granular. Y en estado líquido son más de 61 millones de litros, casi 62 millones de litros producidos y una venta de más de 45 millones de litros. Como ven entonces, la evolución de la venta de plaguicidas en Colombia también fue en aumento en ese periodo en general, especialmente los que están en solución. La siguiente, por favor. En esta siguiente, entonces, podemos ver en cada uno de los tipos de plaguicidas, serían los fungicidas, insecticidas y herbicidas. En su presentación sólida, representaron en producción en los fungicidas más del 88%, los insecticidas más del 10% y los herbicidas menos del 1%. Pero en la venta,
la situación fue diferente. 63,66% en la presentación sólida, 24,73% de insecticidas y un aumento de los herbicidas en 11,04%. La presentación líquida también fue importante en cuanto a su producción. En este caso, los herbicidas líquidos eran los preferidos y fueron los que más se produjeron y más se vendieron en esta presentación. La siguiente, por favor. Bueno, vemos aquí algunos de esos ingredientes activos comercializados en Colombia. Creo que algunos de ustedes estarán familiarizados con ellos. De insecticidas eran los clorpirifos en más de casi 2 millones de kilos comercializados contra casi 3 millones en presentación líquida. Teníamos también de los herbicidas el glifosato, el paraquat, propanil, el 2,4-D, el aminopiralid, el picloram, más el ácido 2,4-D. Y en los fungicidas, el mancozeb. Entonces, fíjense, esa gran cantidad, la idea de presentarles estos números es justamente que vean la gran cantidad que se utiliza en un país de herbicidas. Y todo esto, de alguna manera, llega a los animales y a los humanos a través del agua. La siguiente, por favor, un dato local. Esta es la parte del capítulo peruano de nuestro libro de Llanas, donde Nicole Bernetz y colaboradores nos presentan cómo ha sido la importación de plaguicidas en el Perú desde el año 2007 hasta el 2012. Y hay una tendencia al aumento, muy particularmente de los herbicidas. Adelante, por favor. Bien. ¿Cuáles son entonces los efectos ecológicos de los plaguicidas en el agua? Entonces, esto hay que determinarlo según los siguientes criterios de la FAO. La toxicidad para mamíferos y no mamíferos. La respuesta tóxica puede ser aguda, la muerte, o crónica, cáncer y tumores, deficiencias reproductivas, inhibición del crecimiento, efectos teratogénicos, digamos, malformaciones. La persistencia, que se refiere al tiempo que demora en degradarse en el ambiente. Los plaguicidas modernos suelen tener vidas medias breves que reflejan el periodo durante el cual la plaga debe ser controlada. Sin embargo, algunos productos de degradación también son tóxicos, como ya se los he mencionado, que son entonces el siguiente caso, como los productos degradados. El proceso de degradación puede llevar a la formación de productos degradados cuya toxicidad puede ser mayor, igual o menor que la del compuesto original, pero tóxicos al fin. Por ejemplo, el DDT se degrada a DDD y DDE, altamente tóxicos también. Y el destino, que es el ambiente, depende de la afinidad natural del producto químico con respecto de uno de los 4 compartimientos ambientales, que es la materia sólida, líquida, forma gaseosa, por volatilización y la biota. El siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar uno de los efectos ecológicos más importantes que nosotros los biólogos estudiamos. Y tiene que ver justamente con la repercusión de los organismos en los organismos vivos. Y tiene que ver entonces por estos mecanismos, que es la bioacumulación, que es la imagen que está abajo a la izquierda, que se trata del movimiento de un producto químico desde el medio circundante hasta el interior de un organismo. El principal sumidero entonces de algunos plaguicidas es el tejido graso, los lípidos. Y lo otro que es más importante, que es la biomagnificación. Con este término se designa la concentración creciente de un producto químico a medida que la energía alimentaria se transforma dentro de la cadena trófica. Déjeme hablarle un poquito de esto, simplificarlo. Simplemente imaginemos un organismo que el tóxico está en el agua. El plancton, el fitoplancton vegetal lo asimila. Sin embargo, el zooplancton que lo consume, no consume una especie de fitoplancton o un solo organismo del fitoplancton, consume varios. Luego, los organismos que comen plancton, los plantófagos, que serían los peces, podrían consumir tanto fitoplancton como zooplancton. Y nuevamente, no consumen uno, consumen varios. Y finalmente, los depredadores que van a consumir a estos peces omnívoros o los peces que comen desde el sedimento, que serían los detritívoros.
Y entonces no comen uno, comen varios. Entonces lo que estamos haciendo es que ese tóxico se ha ido magnificando a lo largo de toda la trama trófica. De manera que en el último organismo, el depredador tope de esa trama trófica, se ha acumulado mucho más el tóxico que lo que se había concentrado en la primera parte de la trama trófica, en la parte baja, digamos en la base. Y si además a estos peces, por ejemplo, son utilizados para consumo humano, entonces, bueno, aquí ya tenemos un riesgo en la salud pública. La siguiente, por favor. Este mismo trabajo que me consiguió el amigo que ahora vive en España, coloca el efecto de la herbicida atracina sobre la biota acuática. Y lo podemos interpretar muy sencillo. Vemos la curva que viene en rojo, la línea roja, que además forma luego un crecimiento sigmoideo, que llaman en forma de S. A bajas concentraciones, fíjense que hay muy poca, está siempre por debajo de lo que llaman el HC5, concentración peligrosa para el 5% de las especies. Pero luego, a medida que aumenta la concentración, ya esto va a ser tóxico para varias especies. Entonces, fíjense, aquí abajo, en la base sobre el 1000, sobre el número 1000, tenemos aquí un cuadradito moradito. Se refiere a los moluscos. Y como es un cuadrado, dice que afecta la bioquímica de ese molusco. Vemos después que tenemos unos círculos azules. Esos círculos azules son las algas. ¿Y qué afectan? Procesos enzimáticos de las algas. Entonces, que es la figura, el círculo. Tenemos un círculo vacío con una cruz en el centro, moradita. Entonces, si es morado, es el molusco. Si vemos que esa figura del círculo vacío con una cruz se refiere entonces que afecta la genética del organismo. Ahí lo ven. Entonces, el punto final, que es el efecto bioquímico, desarrollo enzimático a nivel de genética y el grupo taxonómico afectado. Y en pocas palabras, a medida que aumenta la concentración de atracina en el medio, y estamos hablando de nanogramos por litro, o sea, muy por debajo de microgramos, estamos hablando de las 10 a la 9, a la menos 9 gramos. Y entonces, a medida que aumenta esta concentración, va a aumentar también el número de especies afectadas. La siguiente, por favor. Bien, entonces, los efectos negativos de los plaguicidas, de acuerdo a Ongley, serían la muerte del organismo, el cáncer, tumores, lesiones en peces y animales, inhibición o fracaso reproductivo, supresión del sistema inmunitario, perturbación del sistema endocrino hormonal, daños celulares y en el ADN, efectos teratogénicos, como las deformidades físicas, como las que se observan en el pico de algunas aves, problemas de salud en los peces revelados por el bajo coeficiente entre células rojas y blancas, el exceso de mucílago en las escamas y agallas de los peces, entre otros efectos. Efectos intergeneracionales que solo se observarán en las generaciones futuras del organismo. Entonces, lo que se haga ahora posiblemente no se ve en la siguiente generación, pero sí se podrá ver en otras. Se estamos afectando también el futuro de los que consumirán entonces a esos organismos por quienes sacarán provecho de ellos. Y hay otros efectos fisiológicos como la disminución del grosor de la cáscara de los huevos de los organismos cuando se reproducen. La siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar entonces algunos ejemplos de efectos negativos de los plaguicidas en las Américas. El primero de ellos sería en El Salvador, publicado también en nuestro libro de Llanas, según Quiñones, que es un punto nacional focal de El Salvador. Se ha detectado, especialmente en zonas costeras, un incremento notorio de afectaciones hepáticas y enfermedades renales crónicas, no asociadas a los padecimientos causales tradicionales. Esos padecimientos tradicionales son hipertensión y diabetes mellitus. Entonces, además de estos padecimientos, hay otros generados por justamente los plaguicidas. Todo ello debido entonces al uso intensivo de estos agroquímicos. La siguiente, por favor, tiene que ver
con lo que se detectó en México, según Flores Díaz y colaboradores, donde la aplicación inadecuada de plaguicidas ha ocasionado la intoxicación de trabajadores agrícolas y sus familias, observando una disminución en el conteo de esperma y efectos genotóxicos. Entonces, esto es bastante grave también porque está afectando generaciones futuras de las personas que utilizan o consumen sin querer estos plaguicidas. La siguiente, por favor. Esta se refiere a los efectos encontrados en el Uruguay, según Alonso y colaboradores, donde exponen que se observaron efectos endocrinos de peces como consecuencia de los agroquímicos, los plaguicidas. Entonces hay dos casos: aumento de niveles de vitelogenina, que es simplemente el aumento de las gónadas en individuos inmaduros de la carpa Cyprinus carpio, y la masculinización de hembras de Nesterodon desenmaculatus. Entonces, fíjense ustedes los efectos que están causando, y si se aprovecha, hay aprovechamiento de esto, evidentemente este aprovechamiento va a ser afectado. La siguiente, por favor, y es un caso local en Venezuela. Este fue mi último tesista en la universidad, que en el año 2018, cuando hacía su tesis, encontró una baja abundancia relativa del zooplancton en el embalse eutrófico Petaquire, donde esperaríamos, debido a justamente su estado trófico, que es hipertrófico a hipereutrófico, una alta abundancia de fitoplancton y una alta abundancia del zooplancton. Sin embargo, fíjense ustedes, se encuentran valores que llegaron incluso por debajo de 50 organismos por litro, y eso quiere decir que son niveles relativamente bajos, que no son propios de un sistema eutrófico. Pero entonces, aparentemente, esto estuvo asociado al uso de biocidas en los alrededores del embalse, una zona donde hay ciertos cultivos y es, digamos, una especie de hondonada, donde todo lo que se añade en la zona va directo al agua. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, de las actividades entonces que tenemos, que podemos llamar agropecuarias, podremos tener un tipo diferente para los amigos que trabajan con acuicultura. Las actividades de acuicultura, y particularmente aquellas que se ejecutan dentro de los propios cuerpos de agua, van a aportar una gran cantidad de nutrientes a las aguas y sedimentos a partir de los residuos de los alimentos para los peces y de las excretas de estos organismos, contribuyendo así con el proceso de eutrofización. Además, este proceso puede atentar contra la propia actividad, debido a que pueden originar mortandad masiva de los peces que se cultivan, ya que ya sabemos que por esa acumulación de materia orgánica se agota el oxígeno, y cuando viene el periodo de mezcla, entonces se agota el oxígeno cuando se homogenizan las condiciones y los peces mueren por sofocación. La siguiente, por favor. Esta lo que quiero mostrar es que la producción acuícola en los países de América Latina y el Caribe es bastante elevada. Tenemos justamente aquí algunos datos y vemos que de nuestros países, según la FAO, Chile es el que más actividades o mayor producción acuícola tiene. Estamos hablando de esta multiplicación de 700.000, alrededor de 700.000 toneladas. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, vemos la producción acuícola de tilapia en América Latina y el Caribe por toneladas, simplemente para mostrar también la elevada producción. Aquí, hablando de tilapia, que es una especie que digamos es lo que se llama exótica, especie foránea, que es lo que se prefiere llamar ahora, es originaria de África. Y bueno, tenemos una elevadísima producción acuícola. Evidentemente, si cuando se hace en estanques, va a generar una serie de desechos que, si no son bien dispuestos, va a generar eutrofización. La siguiente, por favor. Bueno, quería mostrar una de esas alternativas que se pudieran hacer, especialmente en aquellos cuerpos de agua que se emplean para el suministro de agua potable. No es adecuado hacer este tipo de siembras de peces o de cultivos de peces dentro del embalse si es para consumo de agua potable, por los problemas que genera posteriormente para su tratamiento. Y una alternativa podría ser algo como esto. El agua sería alimentar los estanques con agua del embalse. Ya uno garantiza que es el agua del propio embalse y uno puede tener un manejo mejor
cuando es fuera del embalse. Esto no siempre es posible, pero digamos es una alternativa. Vemos la siguiente, por favor. Quería mostrar el caso del embalse Guanapito en Venezuela, donde justamente hay una estación de piscicultura aguas abajo del embalse, alimentado por las aguas del embalse. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, hay otro problema de las actividades agrícolas. No podía cerrar esta conferencia sin mencionarla. Aunque la agricultura contribuye en muchas formas a deteriorar la calidad del agua, la sedimentación y erosión antrópica es un problema mundial que suele estar especialmente asociado a la agricultura. Si bien no hay cifras mundiales, es probable que la agricultura en sentido amplio sea la causante de gran parte de los aportes mundiales de los sedimentos a los ríos, lagos, estuarios y finalmente a los océanos mundiales. Entonces, las malas prácticas agrícolas y las condiciones geográficas en algunos países favorecen el aumento de sedimentos en los ríos y afectan la capacidad de almacenamiento de los reservorios y embalses. Según Ricardo Isurieta, que es el punto nacional focal del programa de aguas de Llanas en Ecuador. La siguiente, por favor, ya para cerrar. Entonces, unas consideraciones finales. Tenemos entonces que las actividades agrícolas, incluyendo la actividad pecuaria, cultivo de animales de corral y la acuicultura, se realizan por la ingente necesidad de alimentar a miles de millones de personas en el mundo. Sin embargo, la búsqueda de ampliar los cultivos y la producción, así como los esfuerzos por aumentar su eficiencia, en muchos casos, sin considerar aspectos fundamentales relacionados con la sostenibilidad, ha generado graves daños ambientales y en la calidad de las aguas. Se impone, por lo tanto, el uso racional de agroquímicos. Fíjense, hablo de racional, no es prohibirlo, es racional, porque en algunos casos son necesarios. Y la sustitución de estos por otros más ecológicamente sustentables, acompañados de medidas de conservación de los ecosistemas boscosos y acuáticos. La formulación de regulaciones adecuadas, incentivo a la investigación para mejorar los cultivos, la inversión en mejores tecnologías de cultivo y cría, y la participación de todos los actores involucrados son aspectos importantes a tomar en cuenta. Igualmente, se impone aumentar los esfuerzos en el reuso del agua con fines agrícolas, así como el control y tratamiento de sus aguas residuales de estas actividades, con la finalidad de mitigar los efectos negativos sobre el ambiente, la biodiversidad y la propia actividad agrícola, además de reducir los riesgos sobre la salud pública. La siguiente, por favor. Bien, para agradecer nuevamente a la Academia Nacional de Ciencias de Perú, al GWP de Sudamérica, CEDAPAL, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Ricardo Palma, el Instituto Científico del Agua, la Sociedad Geográfica de Lima, a Llanas, por supuesto, y a Nicole Bernet, por supuesto, la anfitriona y querida amiga. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Para ver, digamos, la foto que les traje de unos cultivos en una hacienda en Brasil. Bien. Muchas gracias, Nicole. A disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Estamos en un campo sumamente importante para todos nuestros países y me quedo unas dudas. Yo había observado, mientras que se formulan las preguntas, yo había observado que muchas veces cuando hay niños que van al hospital del niño en la sección de endocrinología pediátrica, que vienen del campo y hay problemas endocrinológicos ligados a algo, feminización para niños muy, muy pequeños. Yo hablo de menos de un año, de 1 a 2 años. ¿Podría tener algo que ver con los contaminantes? Habría que estudiarlo, Nicole. Uno no puede ser tan tajante, tan determinante en este tipo de cosas. Siempre hay que hacer los estudios respectivos. Sin embargo, fíjate que si hay cambios hormonales producidos por los plaguicidas en diferentes organismos.
lo vimos en peces, vimos incluso el efecto a nivel bioquímico en algunos organismos acuáticos. Y el otro problema, en el campo, digamos, hay menos, lo sabemos, hay menos cuidados cuando hay niños alrededor, que las personas manejan lamentablemente menor información al respecto sobre los efectos negativos. Entonces es posible que tomen las aguas, de alguna manera la asimilen. Yo justamente puse el ejemplo de cuando yo me quemé con uno de los plaguicidas, justamente porque el efecto puede ser inmediato, nada más al contacto. Imagínate cuando están expuestos o lo manipulan con las manos, entonces, o mujeres embarazadas, que además sabemos pues, que en nuestros países son muchas las que tienen que ver con los aspectos del manejo del agua, etcétera. Entonces, fíjate tú que es una posibilidad. Yo no puedo ser tan tajante porque yo no manejo ese tipo de datos en las partes médicas, pero siempre queda la posibilidad de que haya algo de eso que tú mencionas. Otra cosa, no sé en Venezuela, pero sí en el campo, en trabajos de campo, lo he observado siempre en las bolsas que están echadas en cualquier sitio. Todas las indicaciones están dadas con escritura muy, muy pequeñas, que hace que nuestros campesinos que tienen en parte una educación primaria no pueden leerlo. De verdad es ilegible. Le cuesta a uno con nuestros ojitos de varios años leerlos también. Entonces, no, y hay que saber también que a pesar de que tienen esas indicaciones, quienes lo usan no necesariamente saben leer, que ese es otro problema. Entonces, nos sucede mucho también. Y en el campo te dicen mejor poner una dosis buena para matar a los que no queremos, ¿no? Cuando se trata de plaguicidas, sí, cuando eso puede tener efectos mucho más graves. Mira, yo tengo algunas preguntas y la primera es: ¿los productos transgénicos son menos contaminantes que la agricultura tradicional? Bueno, depende. Aquí hay varias cosas, ¿no? Acuérdate que los transgénicos son tratados de laboratorio donde se cambian algunos genes para darle mayor resistencia. Entonces, aquí tienes otro tipo de problemas de si son inocuos o no. Una vez, lo que pasa es que todos estos productos, al final, cuando tienes, digamos, la especie ya mejorada, por decirlo de alguna manera, tiene que haber un escalamiento en algún lugar y entonces posiblemente sean tratados de la misma manera que los cultivos tradicionales. Hasta allí te podría responder a esto, ¿no? Porque nuevamente eso depende del manejo que se haga una vez conseguida ese producto transgénico. Además de los problemas y que algunos, o digamos, toda esa discusión que hay en torno a ellos, de si son saludables, si generan daños, si son tóxicos, etcétera, etcétera. Eso es otra discusión, evidentemente. Muchas gracias. Otra pregunta: ¿cuáles son los principios activos más contaminantes que se usan en la agricultura? Mira, en principio, el principio serían el nitrógeno y fósforo, que eso es un tipo de contaminación, esta vez con exceso de nutrientes, materia orgánica. Y si hablamos de pesticidas, evidentemente los herbicidas, como hemos visto en la ponencia, los herbicidas líquidos particularmente. Esos serían los principales. Entonces es bastante... Nuevamente, depende de cada país. Fíjate que puse varios ejemplos para dar una idea general. Muchas gracias. Hay varias felicitaciones y preguntas. Gracias. Ya que muchas descargas de contaminantes no se pueden eliminar de todo, nos dice el señor Alberto Mamani, ¿existe algún método de cálculo que permita saber cuánta concentración máxima
puede recibir un cuerpo de agua específico como una manera de medir su resiliencia? Bueno, como tal, lo que se estila es establecer algunas normas regulatorias basadas en la toxicidad, eso es lo que llaman las LC50, la concentración letal 50. Depende de cada sustancia. No sabría decir esa concentración porque sería hablar algo general, eso depende de cada sustancia. Y eso, por lo menos hay algunas sustancias que en cada legislación, por lo menos nosotros en las aguas tenemos una lista de las concentraciones máximas permitidas en las descargas que llegan al agua. Entonces, eso sería una forma, digamos, de entenderlo. Fíjense que a través de las preguntas, este tipo de preguntas son muy importantes, las que están haciendo, y por lo que he estado viendo parcialmente en el chat, porque lo que deja en evidencia es la necesidad de de grandes esfuerzos por estudio para saber cómo calcularlo, cómo manejarlo. Recuérdense nuevamente que todos estos contaminantes vienen de fuentes no puntuales, o sea, fuentes difusas. Entonces, lamentablemente, a lo mejor en un cuerpo de agua, cuando uno toma una muestra, lo que está es tomando la muestra es de a lo mejor de la concentración de lo que viene aguas arriba de diferentes zonas. Entonces, habría que hacer esfuerzos importantes en ver en diferentes zonas, áreas, cuánto está llegando, cuál es el aporte en cada área. Uno pudiera estimarlo según lo que llaman los coeficientes de exportación. Hay para el fósforo, para el nitrógeno. No lo sé si hay para alguna sustancia químicas utilizadas en las plaguicidas, pero sí lo hay para el fósforo. Ya incluso se estiman, no los tengo a mano, pero sí sé que, por ejemplo, cultivos de naranja o de caña de azúcar exportan cierta cantidad de nitrógeno y de fósforo por área. Entonces ahí ya uno tendría un valor. Sin embargo, hay que, digamos, hacer estudios y ver si esas comprobaciones de campo que tanto se han hablado. Gracias. Otra pregunta de la señora Teresa Vega. ¿Qué medidas políticas ambientales frente a estos agroquímicos se realizan en Venezuela, por ejemplo? Mire, es muy complicado en este momento decirlo, generalizar. Yo creo que realmente la generalización es que hay muy pocas cosas hechas en nuestros países. Uno trata de ver las regulaciones y en la parte agrícola es muy poco. Hay algo, pero no hay tanto así, tanto específico. Nuevamente es un campo bien importante para investigar y para desarrollar. Tengo algunos datos, tendría que buscarlos directamente en las normativas. La que se está utilizando básicamente es el decreto 883 del año 95, pero fíjate que es un decreto del año de más de 25 años e incluso algunas de las concentraciones máximas permitidas están, digamos, por encima de lo que debería ser. También están eso aparece en lo que llaman la Gaceta Oficial de Venezuela también, esas normas. Entonces, bueno, no manejo todos esos datos, como ya les he dicho, no es mi campo la parte de agroquímicos en las aguas, ese tipo de contaminantes, pero digamos la información, lo poquito que hay está disponible, se puede encontrar para cada país incluso. Y muchas veces necesita mucho trabajo de campo porque no hay estadísticas Sí. y es hacer barrido. Si me permite 2 minutos para mostrarte lo que como geógrafos hacemos en el campo, recorriendo caserio por caserio cuál es la contaminación. Te lo voy a poner. Por ejemplo, eso es un distrito de Cajamarca, de Chubut, y tenemos en rojo es todos los pesticidas estrictamente prohibidos por el gobierno. Y lo que está en colores fríos son los autorizados, ¿no?
Y lo otro es la gente que no sabía exactamente que había echado la bolsa y que nos decía, nosotros no sabemos leer bien, ¿no? Pero tenemos No, eso y ve que hay varios prohibidos. Te muestro otro, tú ves que siempre el pariatón operación para la papa, siempre lo pone. Y creo que ahí tienes también otro, ¿no? Hay monofos, camarón, pariatón. Y lo otro es autorizado todavía, pero no hay regulación. Hay leyes desde 1994, 93, pero no tenemos todavía regulación. Y bueno, por eso es complicado también. Y es tan grande, nuestros países son tan grandes que es sí, difícil. es muy Pero difícil y hay poca, la verdad en general hay pocas regulaciones sobre esto, ¿eh? sí, y hemos intentado de animar a la gente, lo hemos hecho para algunas provincias, por ejemplo, de Cajamarca, distrito por distrito, caserío por caserío. Significa muchísimos esfuerzos. Son con estudiantes, obviamente, que lo hacemos caminando, los alcaldes apoyan, las rondas apoyan, pero no llegamos a la toma de conciencia todavía, porque creo que hay que enlazar el resultado con lograr una cultura de la tierra que permita cuidar una cultura del agua, del suelo, ¿no? Que permita realmente cuidarlos y saber Correcto. que todo lo que impactan tierra, suelo, agua, nos impactan. Así es. Fíjate, quería mencionar un caso que están haciendo en el instituto donde yo trabajo sobre con una alternativa que es para controlar lo que llamamos Aelesia metaus, que es lo que llamamos la palometa peluda, que es una especie de mariposa que tiene unas vellosidades que generan unas alergias muy grandes en el oriente del país. Bueno, en el instituto donde yo trabajo, hay un laboratorio, unos colegas muy apreciados por mi parte, que están estudiaron el efecto de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que lo preparan como, ¿cómo decirte? Como en un granulado que lo dispersan. Entonces, cuando entra en contacto con las larvas y con el adulto de Aelesia metaus, lo es consumido y le cristaliza en el estómago. Entonces, les impide alimentarse y mueren. Entonces, es un insecticida biológico, por decirlo de alguna manera. Y lo que hicieron recientemente fue añadirlo por toda la zona. Entonces, ese tipo de iniciativas bien pudieran estudiarse. Entonces, es además autorregulado porque una vez que terminan la bacteria de consumir ese sustrato, se autolimita y entonces se inactiva la bacteria. Y entonces se controla una población de estas mariposas que generan alergias y problemas de salud pública en el oriente del país justamente cuando proliferan, más o menos por esta época del año. Y eso ha tenido mucho éxito. Entonces ahora están trabajando en lo que llaman la masificación, en el escalamiento de esa producción en este momento en mi instituto. Y es un poco la importancia de la investigación científica en este tipo de cosas. Entonces, ese tipo de alternativas para controlar plagas pudieran estudiarse en muchos casos. Gracias, Ernesto. Hay una pregunta del señor Rafael Yagua, que parece haber sido tu alumno y que le interesa mucho el lago de Valencia. Sí. Dice, las cianobacterias presentes en el lago de Valencia, si la tienen identificadas, si son Streptomyces oscillatoria o Microcystis aeruginosa.
sí se han identificado. Nosotros estudiamos, hasta el año 2010 estuvimos yendo, 2010, 2011, incluso hasta el 2013 con actividades puntuales. Y lo que predomina allí es justamente microcitia originosa, hay oscilatoria y también línea lignética, que son las que predominan allí. Muy pocas de otros grupos, algunas que otras diatomeas. No la tengo, la lista no la tengo a mano, yo se la puedo hacer llegar. Él no fue mi estudiante, ¿no? Él es una de las personas que he conocido a través de las conferencias. Ya. María del Carmen pone algo muy importante, yo creo. Además que le ha encantado la conferencia, que es muy reveladora de la situación en la que nos encontramos. Ella dice, me siento incapaz de poder hacer mucho, aún siendo una consumidora informada en la elección de los alimentos, siento que es casi imposible escapar a todo ello. Qué horrible. Bueno, eso es lo que se genera con la falta de información en general, ¿no? Entonces, cuando de repente uno trae cierta información, es abrumador a veces, abrumador para uno también. Yo que he tenido que revisar muchas cosas para algunas de estas conferencias, he encontrado cada vez datos y datos que son bastante reveladores. Por ejemplo, hoy recibí un informe que lo mencionaba de la Unión Europea sobre las las drogas emergentes que están apareciendo en las aguas, y entre cocaína, cannabis, ustedes saben, metanfetamina. Y justamente es abrumador, o sea, es unas cantidades espantosas que se están encontrando en las aguas residuales y aumentaron además justamente por la pandemia, los encierros. Se ve que entonces la gente dentro de sus casas ha aumentado en varias ciudades de Europa. Entonces, todo eso va al agua y es increíble, eso es abrumador, ese tipo de... Entonces, la entiendo perfectamente porque ese tipo de informaciones, cuando uno las recibe, es abrumador y uno dice, ¿qué hacer? Bueno, poco a poco, siempre el paso es un paso a la vez, poco a poco. ¿Cómo se empieza? El primer paso siempre. Entonces... Gracias, Ernesto. Y voy a pasar a lo último, que va a ser con el señor Otto. Dice, profesor Ernesto, sabemos que en América Latina hay un incremento en la construcción de embalses. Son obras hidráulicas que alteran de forma irreversible a los ríos y además son obras de una vida útil relativamente muy corta, que rara vez superan los 100 años. Lo más grave de esto es que en la práctica la mayoría tienen una vida útil mucho menor debido a los graves problemas de sedimentación que causan principalmente las actividades agrícolas y pecuarias aguas arriba por efecto fundamentalmente. Pero sí, dice por efecto fundamentalmente asociado a la deforestación, y ahí van las preguntas. ¿Cree usted que se deben seguir construyendo este tipo de obras? ¿Cuáles serían las alternativas al mediano y largo plazo? Si tú me permites, muy interesante antes pregunta. de pasarte la palabra, yo digo una cosita chiquita. Sí. Respecto a los embalses, porque hemos visto en los países del norte como, por ejemplo, un instituto como los institutos de los ingenieros del ejército de Estados Unidos, que es también en Washington sede de un instituto, un centro de agua de la UNESCO, han estudiado a nivel de todos los Estados Unidos los embalses desde más de 70 años y que han visto que uno se desmontaba, se deshacía el embalse para evitar problemas asociados a la ruptura de conectividad a nivel de vida acuática, y que después, por épocas de sequías largas, en el mismo sitio volvían a reconstruir el embalse. Pero hoy en día se construye distintamente, haciendo el canal lateral que permite la conectividad, tomando ciertos
cuidados obligatorios, ¿no? Pero desconstruir, reconstruir varios embalses grandes, medianos y pequeños han sufrido eso en las últimas 2 décadas, a un costo que yo no tengo aquí en memoria. Se puede entrar en el Centro UNESCO del Agua en Washington. La palabra es tuya. Ok. Bueno, fíjate, hay varios criterios, varios puntos de vista. El primero que voy a mencionar es un reconocido ecólogo, Ramón Margalef, que mencionó que una de las formas, entre comillas, entre aspas, como dicen los brasileños, menos negativas de afectar el ambiente era la construcción de embalses. Sin embargo, también hay un impacto bastante negativo en sus primeras fases, porque se está colocando, digamos, un peso de agua donde antes no había, se cambia evidentemente lo que era un ecosistema terrestre a un ecosistema acuático. El profesor Otto Castillo, desde la UNILLES, aquí en Venezuela, el que hace la pregunta, y hay una deforestación también, pero también hay problemas cuando no se deforesta y quedan los árboles inundados, entonces eso genera, digamos, la descomposición muy lenta de la materia orgánica y la calidad del agua entonces no es muy buena al final. Entonces, si es para el suministro de agua potable, entonces tienen ese problema adicional. Entonces hay una serie de aristas, de aspectos cuando hay la construcción de embalses. Voy a mencionar un poco lo que es el caso de la ciudad de Caracas. Los embalses para suministrar agua a la ciudad, los importantes, los grandes, están fuera de la ciudad, están incluso a más de 100 kilómetros de la ciudad y además a unas cotas de 700 metros o 600 metros por debajo de la cota de la ciudad de Caracas. Entonces eso genera un trabajo muy grande, buscar dónde primero el lugar para construir el embalse, después la conexión, luego los grandes volúmenes que son transportados a una cuenca que no es de las propias, por ejemplo. Entonces, claro, es un volumen de agua que no tiene la ciudad normalmente. Entonces, son cosas muy problemáticas. La otra cosa es que además lo que se está haciendo es el uso del agua, y por aquí viene un poco mi respuesta, que prácticamente usamos el agua potable para todo, para los baños, para lavar, para los alimentos, para bañarnos, para regar, y entonces esa agua el agua potable no tiene por qué utilizarse para algunos de estos usos. Por ejemplo, para los inodoros no tiene que ser el agua potable o potabilizada. Entonces, aquí entra en lo que es el reuso del agua. Yo he visto casos, los japoneses son muy avanzados en esto, en México están trabajando mucho con esto. Entonces, las aguas que son utilizadas, que si bien no se van a utilizar para beber, pero por lo menos sí pueden alimentar todo lo que son las partes de inodoros, entre otras cosas. Entonces ya hay una reutilización. Por supuesto, el tratamiento de agua es muy importante. Nosotros, yo no sé si tú recuerdas, Nicole, cuando estuvimos en la reunión de puntos nacionales focales en Irvine, en California, que fuimos a la planta de tratamiento de agua, que trataban el agua y la reinyectaban en los acuíferos. Entonces, fíjense que hay, claro, el dineral que hay que usar para esto, pero para ellos es muy importante porque California es un estado muy seco. Entonces, hay una serie de alternativas, por supuesto, hay que hacer inversiones muy grandes para ello, pero a la larga, cuando uno se pone a ver lo que habría que invertir en grandes embalses, grandes obras, como bien lo menciona Otto, que al final, si seguimos en este ritmo de uso del agua, tal como hacemos aquí en la ciudad de Caracas, vamos a necesitar para el año 2030 más de 50 metros cúbicos por segundo. Y entonces ya el agua que se está aportando por nuestros embalses actualmente va a ser, digamos, según lo que tenemos ahora, cerca de 12. Entonces estamos hablando de 5 veces menos el agua que se va a requerir, es la que realmente tenemos. Entonces ahí tenemos un gran problema y entonces hay que buscar ese tipo de alternativa. Entonces, cuando uno ve que puede hacer una inversión para el reuso
Entonces, al final pudiera ser más económico que construir grandes embalses lejanos a la ciudad, con esa gran infraestructura que requeriría, que tiene que ser eléctrica, las tuberías, bueno, las remociones de tierra, como él bien lo ha mencionado. Entonces, digamos, hay ese tipo de alternativas y hay que sentarse a discutirlas y tratar de implementarlas. Porque el problema es que nuestras ciudades también crecen de manera muy anárquica. Que Caracas ha crecido de una forma muy anárquica y entonces me imagino que esa es una de las principales características de nuestros países en las Américas. De hecho, se considera que es el continente con un mayor crecimiento urbano en el mundo. Mira, queda solamente una, ya no vamos a tomar más preguntas. Es De un acuerdo. caso muy específico, Ujú. muy conocido en el país. La Autoridad Nacional de Agua con 2 biólogas ha trabajado eso. Es en Arequipa. Ajá. Dice el señor Mario Luna. En Arequipa hay un sistema de 7 represas que 2 de ellas están eutrofizadas, generando problemas de contaminación y sedimentación que ha afectado el vasoregulador, que es la represa que recibe todo el aporte de las otras. Está al 40% de su volumen total. ¿Hay alguna solución para su rehabilitación? Estas obras hidráulicas son muy necesarias porque el periodo de lluvias es muy corto y su eliminación traería problemas a la agricultura y al abastecimiento de agua a la población. Bueno, fíjate que es un poquito empatando con la pregunta anterior. A veces hay que construir los embalses. Entonces, el otro problema es que ellos se van colmatando, porque ciertamente el tiempo de vida, de acuerdo a Margalef, de estos embalses son 60 a 70 años. Y ya de ahí, entonces empiezan los problemas justamente de eutrofización. Los embalses tienen una vida mucho menor a lo de un lago natural. Entonces, allí es donde hay que aplicar algunas ciertas medidas. Una de ellas, por cierto, es que las nuevas represas consideren las salidas profundas, de manera que puedan abrirse y entonces descargar agua del fondo para mantener el flujo ecológico. Entonces eso sería una para evitar, además salen los nutrientes, sale materia orgánica y posiblemente sedimento. Evidentemente, estos son paliativos o cuestiones que hacen atrasar digamos, la pérdida de estos embalses en su tiempo de vida útil. Pero hay que hacer los estudios en cada caso. Fíjate, si es estoy viendo que es un sistema de 7 represas, es lo que coloca. En esos sistemas que llaman rosario o cadena de embalses, normalmente los que están al inicio de esa cadena, normalmente son los más eutrofizados, porque son los que reciben las cargas orgánicas y se van reteniendo. Cada embalse puede retener incluso hasta el 90% del fósforo. Los embalses son trampa de nutrientes. Entonces, esa agua se puede utilizar, si no tienen contaminantes, para riego, por ejemplo, que sería una alternativa. Entonces, porque tienen nutrientes, tienen materia orgánica, en su descomposición siempre que no haya contaminantes, tienen nitrógeno y fósforo que se puede utilizar. Y bueno, si son someros, pudiera hacerse dragado, sacar los sedimentos y utilizarlo para otros espacios, porque esa es una tierra rica en nutrientes, ese sedimento. Nuevamente digo, siempre que no haya contaminantes y puede utilizarse como abono. Entonces hay alternativas aprovechando justamente esta conferencia, estos datos y todo este tipo de cosas que pueden ayudar a la rehabilitación de los embalses. Utilizar esos sedimentos, utilizar esas aguas especialmente profundas, siempre que no haya contaminantes, para riego o el sedimento incluso como abono, porque tiene mucha materia orgánica, nutrientes. Entonces hay alternativas. Es cuestión de estudiar, ver caso por caso, que es lo importante. Tener a la gente que lo investigue, que lo estudie y pueda entonces darle las alternativas de uso. Como he dicho,
esta conferencia no era para hablar mal de esas actividades, todo lo contrario, son necesarias, pero hay que hacerlo racionalmente y buscar ahora alternativas, ya que conocemos lo que están causando estos problemas, entonces podemos entonces atacarlos. Muchísimas gracias, Ernesto. Una vez más, te agradecemos por tu claridad, tu capacidad de compartir los resultados de las investigaciones, de articularlas, de unir a tantos profesionales de distintas especialidades en torno a la calidad del agua. Muchas gracias a todos los que nos siguen por Facebook y también aquí en la plataforma Zoom. Recuérdense que la próxima semana abordaremos un tema que se ha vuelto sumamente importante desde esta tremenda crisis sanitaria que se vive a nivel planetario, es la contaminación por antibióticos y por antiparasitarios. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, de verdad. Un placer enorme estar con ustedes y compartir. Y ya la tengo lista, ya esa conferencia está lista. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Otto González. Que descanse. No, a ustedes. Hasta la semana que viene. A la semana que viene.